tardes, un gusto de que nos acompañen nuevamente en una edición de Tardes de Café. Es un espacio que la Oficina del Consumidor Financiero ha creado para promover el acercamiento con personas que nos puedan ayudar a mejor entender las diferentes dimensiones de la vida financiera de los costarricenses. Esta tarde tenemos un gran gusto de tener un buen amigo, un excelente profesional costarricense, don Jaime Barrantes, es el gerente de pensiones de la Caja del Seguro Social. Don Jaime es economista, nadie es perfecto, ¿verdad, Jaime? Y además con una extraordinaria carrera profesional en su campo. Y lo que nos va a interesar conversar, Jaime, es un poco sobre el IBM, lo que es, cómo funciona, y tal vez como para, una vez que te agradecemos que nos hayas aceptado la invitación, tal vez como introducción, vieras cómo nos ha sorprendido en presentaciones que hemos estado haciendo, la frecuencia con que los jóvenes se manifiestan totalmente pesimistas, casi como retirados, echados a la muerte, de que no, ¿para qué cotizar? ¿Para qué? No vamos a recibir nada, no va a quedar nada para nosotros. Y nos sorprende y nos da lástima, porque son muchachos que tienen unos potenciales inmensos. Así que entonces, tal vez comenzar por el principio, ¿verdad? ¿Cómo explicarles, sobre todo a los jóvenes, en sencillo el IBM y cómo nos comparamos con otros países? ¿Existen otros regímenes parecidos en otros países? Gracias, Jaime, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias, don Danilo, y a la Oficina del Consumidor Financiero por esta importante oportunidad para precisamente conversar, ¿verdad? Conversar, y especialmente nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo de llevar este mensaje a los jóvenes, precisamente, y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué a los jóvenes, verdad? Bueno, precisamente, ¿verdad? Porque hoy estamos viviendo un cambio, ¿verdad? Un cambio en la sociedad costarricense, un cambio en la forma en que tal vez desde el punto de vista demográfico estamos viviendo, y además también Costa Rica, por todos los esfuerzos que ha hecho en materia de salud, y aunque todavía somos un país, ¿verdad?, del tercer mundo, tenemos indicadores de expectativa de vida, ¿verdad?, que nos comparan con países del primer mundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Verdad? Que dentro de nuestra vida, toda la vida vamos a ser consumidores. Claro. Desde que nacemos hasta posiblemente el último día que estemos por acá, y más allá, ¿verdad? Incluso vamos a seguir consumiendo, ¿verdad? Porque los gastos de sepelio y todo, pues vamos a seguir consumiendo. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que para financiar todo ese consumo, tanto en las distintas etapas de la vida, pues tengamos fuentes de ingreso. Curiosamente, ¿verdad?, uno tal vez cuando está joven no visualiza, ¿verdad?, que una de las etapas, quizá la que mayor vayamos a vivir, muchos, ¿verdad?, sea precisamente la etapa ya cuando estemos retirados. ¿Por qué? Porque cuando somos niños son de 0 a 12 años, ¿verdad? Después viene la adolescencia, son como unos 10 años más, entramos a la juventud, ya cuando vemos somos adultos, pero cuando entramos allá de los 65 en adelante, pudiéramos vivir hasta 30 años, 25, 30 años, y entonces imaginarnos una vida de 25, 30 años sin ingresos, ¿verdad?, donde ya es una etapa donde nos vamos a retirar del mercado laboral, pero no de consumidores, más bien vamos a querer consumir más. Entonces, es muy importante que desde jóvenes vayamos, ¿verdad?, preparándonos para ese momento. Y Costa Rica tiene un sistema multipilar de pensiones, ¿verdad?, ya por experiencias que hemos tenido con personas de otros países y lo demás, han considerado que Costa Rica es, ¿verdad?, de los sistemas de pensiones líderes a nivel de Latinoamérica, y entonces deberíamos aprovechar las ventajas, ¿verdad?, que hay de tener un sistema así para ir proyectando, ¿verdad?, ese momento de nuestra vida donde va a ser muy importante el tener ingresos para seguir, lógicamente, siendo consumidores, ¿verdad?, porque eso nunca vamos a parar, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y cómo nos comparamos con otros países? ¿Que hay algo parecido? ¿Hay esquemas menos prometedores para los ciudadanos? ¿O hay esquemas muchísimo más
desarrollados que podríamos aspirar a hacer algo parecido a ellos, Jaime? ¿Cómo nos comparamos, ¿verdad? Con otros países dentro de lo que quepa, ¿verdad? De la posibilidad. Sí, tal vez aquí pudiéramos dividir el tema como en dos partes, ¿verdad? Yo diría que la primera parte es un poco la pregunta, ¿verdad? Que usted pues, pone sobre la mesa, y es cómo nos comparamos con otros países, ¿verdad? Lo que hemos tenido claro, ¿verdad? Cuando he participado en algún foro regional o algún foro, ¿verdad? Que incluye precisamente otros países, es que por lo menos al día de hoy nadie tiene resuelto, ni nadie tiene el sistema perfecto, ¿verdad? Hay algunos países que han avanzado, ¿verdad? Más en algunas cosas que otros, y en ese sentido hemos visto que Costa Rica, ¿verdad? Presenta un sistema de pensiones que tiene algunas ventajas en relación, por lo menos con la región latinoamericana, por lo menos en cobertura, ¿verdad? Nosotros tenemos casi un 60% de la población económicamente activa que cotiza para el IBM, ¿verdad? A eso hay que sumarle los sistemas de JUPEMA y Poder Judicial, pero tenemos, ¿verdad? Hay otras regiones que están, ¿verdad? O países que están muy por debajo de ese porcentaje. Tenemos indicadores, ¿verdad? De esperanza de vida también, ¿verdad? Muy comparables, ¿verdad? Con países europeos, ¿verdad? Donde en el caso de Costa Rica el promedio casi es más de 80 años, ¿verdad? Las mujeres viven un poco más y los hombres ahí se van acercando a los 80. También, ¿verdad? Tenemos un camino que hemos nosotros elegido, que es tener un sistema mixto, ¿verdad? Es decir, por mucho tiempo, ¿verdad? Ciertos países se fueron, ¿verdad? Mucho a lo que es dejar esta tarea solamente al Estado, y se fueron a un sistema público, ¿verdad? Tal vez caso de Argentina, ¿verdad? O demás, u otros países que se fueron más bien, dejemos al mercado, dejemos al ahorro individual que resuelva el sistema de pensiones, y bueno, también se ha generado en ese país, Chile, un debate, ¿verdad? Donde también, entonces yo creo que sabiamente, tal vez diría yo, Costa Rica en el año 2000 no escogió ningún extremo, ¿verdad? Se fue por un intermedio donde trata, digamos, de recoger lo mejor que tienen los sistemas, como dejemos de pelear si es el Estado, si es y tratemos de juntar más bien todos los esfuerzos que puede hacer el Estado, ¿verdad? O la cotización a un sistema público, el esfuerzo individual, ¿verdad? La administración, ¿verdad? Aprovechar el mercado, y tratemos de conformar una pensión integral, ¿verdad? De pilares. Eso es siento yo, algo muy positivo, porque es similar, digamos, a lo que he visto, digamos, por lo menos en países que siento yo que también van liderando mucho el tema de pensiones, como Suiza, como Suecia, ¿verdad? Que tienen sistemas multipilares, precisamente, ¿verdad? Donde hay una combinación de sistemas que llamamos públicos o de reparto con el esfuerzo individual, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, creo que vamos, no tenemos todo solucionado, falta mucho todavía, ¿verdad? Y la segunda parte, que es una parte sí preocupante que tenemos, y que yo creo que es parte de la pregunta que usted hacía, es que todavía hoy muchos adultos mayores no tienen ninguna pensión, ¿verdad? Y la pregunta que yo me hago, porque a veces llegan a nuestras oficinas a pedir información sobre pensiones, y cuando no tienen cuotas, o cuando pensaron en su juventud, no, es que la pensión, y no se preocuparon, llega el momento y ahí hay que decirles que no. Más tenemos otros casos de personas que sí se preocuparon, ya sea que tuvieran su empresa propia, o trabajaron en el sector privado o público, fueron haciendo sus cuotas y hoy tienen una pensión, y mes a mes reciben su pensión, y hoy están recibiendo también muchos trabajadores ya un complemento de los operadores. Entonces, sí hay pensión. O sea, por un lado, hay una problemática que le corresponde al Estado, y es preocuparse por los ciudadanos, ¿verdad? Porque tengan posibilidades de más o menos vivir, y el Estado en algunos casos lo ha resuelto dejándoselo al sector privado que lo resuelva, como un poco el modelo chileno, y otros países donde piensan que el Estado lo tiene que hacer todo, ¿verdad? Tiene que hacer todo el proceso, ¿verdad? Ahora, se ha hablado, Jaime, y a veces se le ve como un tema gravísimo, pero posiblemente se evidencia en otros muchos países, y es el tema de que, por ser un sistema de reparto, se depende de los que siguen en la actividad laboral para pagar las cuotas, las pensiones de las personas que se van retirando. ¿Qué tan
grave luce el problema en Costa Rica, el agotamiento de ese bono demográfico que se llama, para explicarle un poco a los que nos siguen, porque a lo mejor podría ser que nos estemos ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Al rato sea un tema serio, sí, pero no tan grave como pareciera que quizás algunos jóvenes tal vez lo están interpretando. ¿Qué podría uno comenzar como a explicarle a la gente, Jaime? Sí, este es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque uno ve que estos sistemas, la ventaja, ¿verdad?, que tiene, y hablando de Costa Rica tal vez como el sistema multipilar, es que tiene la posibilidad de irse adaptando a las condiciones, ¿verdad?, que vayan pasando en el entorno, ¿verdad? No podemos pensar en modelos estáticos, por ejemplo, era muy difícil tal vez para el actuario que cuando nace el IBM en 1947 proyectar, ¿verdad?, cuál sería la Costa Rica del 2023. Imaginemos hoy un actuario tratando de ver cómo será Costa Rica en el 2123, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Entonces, yo lo que creo es que, digamos, hay una visión donde estos sistemas se van adaptando poco a poco y efectivamente, ¿verdad?, ¿qué es lo que vimos? Que tal vez el nivel de cotización y las circunstancias que habían en el año 50, donde las familias tenían ciertas características, ¿verdad? El caso del IBM es muy particular porque el IBM se financia con las cuotas de las personas que están laborando y con esas cuotas nosotros pagamos las pensiones. Bueno, ya en los 40 o 50 no había mucho problema, ¿verdad?, porque habían 7 hijos por familia, ¿verdad? Como yo siempre, ¿verdad?, hago como una situación, ¿verdad?, como particular en el sentido de que hoy, digamos, si nos encontramos una pareja que se va a casar y le preguntamos, bueno, ¿usted cuántos hijos va a tener? Y dice, 7 hijos, yo creo que los llevamos a un psicólogo, ¿verdad?, a ver, antes de que se casen, ¿verdad?, porque ya pensar en que una pareja diga, voy a tener 7 hijos, ya eso no se ve, ¿verdad? Algo no han calculado. Algo no calculado. Pero en el 50 sí era muy común, ¿verdad? Había familias de 7, 8, 9. Ahora lo común es que haya familias de 2, de 1, ¿verdad?, un hijo, o de un gato, ¿verdad?, o un perro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esas condiciones hicieron, ¿verdad?, que la cotización, ¿verdad?, y el número de cotizantes que había en aquel momento, pues pudieran financiar las pensiones. Hoy eso no es posible, ¿verdad? Hoy el número de cotizantes se ha ido reduciendo y entonces el nivel de beneficios ha ido que irlo ajustando. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que Costa Rica fue visionaria en eso. Que se propuso, bueno, dejemos que el IBM, posiblemente en el futuro, dé una base, lo que llamamos una pensión básica, y que eso pueda ser complementado por un sistema obligatorio de pensiones, e incluso, ¿verdad?, que es algo que no hemos desarrollado mucho, es una tarea pendiente, desarrollemos un plan voluntario, ¿verdad? Entonces, esa estructura, ¿verdad?, y esos elementos, ¿verdad?, hacen que nuestro sistema sea, en este caso, o tenga esas fortalezas en el sentido de que no solamente de una parte, ¿verdad?, o de un solo modelo va a venir el financiamiento de la pensión. Eso muchos países como tienen sistemas de cuenta individual, ¿verdad?, y han podido ir, digamos, por lo menos, ¿verdad?, hasta el momento, financiando todo el tema de pensiones. También uno puede pensar que este sistema de reparto, lo que es el IBM como tal, tiene una fortaleza de que siempre va a depender de una economía, ¿verdad? Una economía siempre va a existir, ¿verdad? Entonces no hay posibilidad, o sea, decir que el IBM va a quebrar es decir que no vamos a tener, ¿verdad?, una economía. ¿Dónde puede haber problemas? Si no ajustamos el IBM a las condiciones que van, ahí sí. Ahora, si damos beneficios muy grandes, ¿verdad?, pero si adaptamos esos beneficios y entendemos que el IBM lo que puede dar es una pensión básica, pero que tiene que ser complementada con los otros pilares, vamos a tener un sistema, ¿verdad?, sostenible en el tiempo. Esto lleva a reformas, ¿verdad?, reformas que no son populares, ¿verdad? Costa Rica pues ha empujado, digamos, estamos a punto de entrar en una reforma, ¿verdad?, donde la edad de anticipación de retiro que se pensó allá en los 90, las condiciones han cambiado y está previsto que se vuelva a lo que es la pensión normal de retiro del IBM, que son 65 años.
Si uno observa reformas que ahorita recientemente hizo Uruguay o hizo Francia, van en la misma línea, ¿verdad? Prácticamente todos los países van avanzando en eso, sobre todo cuando en aquellos que tienen esperanzas de vida importantes como nosotros. Entonces, desde ahí uno prevé que si el país toma las decisiones y va caminando conforme vaya la sociedad avanzando, pues vamos a tener un sistema sostenible en el tiempo, en el tanto lo sigamos adaptando a esas condiciones que vamos viviendo. Claro. Deduzco de esto que comentabas, Jaime, que por un lado es cierto, el régimen de reparto, o el sistema de reparto como el que aplica el IBM, tiene esa digamos, restricción, esa característica de que depende de la masa laboral, la masa de personas que están participando en la fuerza laboral. Si esa fuerza laboral se va reduciendo y se amplía la base de pensionados, hay un cierto estrujamiento, como hay estrujamientos en otra parte de la economía. Deduzco, en segundo lugar, que, sin embargo, el sistema de pensiones en el país hay que verlo como uno solo, no es de un solo pilar, son 3 pilares, de manera que entonces ahí hay un tercer tema, y es que desde el punto de vista político el país quizás podría uno decir que no lo ha hecho tan mal, porque en realidad nos hemos más o menos ido curando en salud de que conforme esas características demográficas vayan cambiando, el hecho de tener 3 pilares le da una flexibilidad que tal vez otros países no tienen. Eso es un poco lo que deduzco de lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Que no deberíamos depender solo del IBM, ni echarnos a morir de que qué barbaridad no voy a recibir. No, es que el régimen de pensiones es mucho más amplio que solo el IBM. Eso es un poco lo que... Correcto, ¿verdad? Y también hay un punto ahí muy importante que es un desafío, ¿verdad? No solo para el país, sino prácticamente a nivel mundial, y es cómo está cambiando el mercado laboral, ¿verdad? Viene el tema de la inteligencia artificial, viene el tema también de hoy que un joven puede estar en su casa, en Alajuela, en Cartago, y trabajando por una empresa en Japón, o trabajando por una empresa de Bélgica o de Chile, y bueno, todo ese cambio, ¿verdad? Impone algunos retos, ¿verdad? La forma en que cotizamos, a la forma. Hay cosas que todavía el país tiene retos, ¿verdad? Uno de ellos es el que mencionaba sobre el número de personas que todavía no tienen pensión, ¿verdad? Se habla, se ha puesto sobre la mesa el tratar por lo menos de que el país, no tanto por cotizaciones, sino por algún esfuerzo que pudiera ser el país como un todo, ¿verdad? Financiar tal vez con el presupuesto público, alguna pensión. Nosotros tenemos el régimen no contributivo, pero de pudiera irse pensando en alguna pensión universal muy básica, y sobre eso el esfuerzo individual y la posibilidad, digamos, de que las personas puedan tener un sistema de seguridad social que dé una pensión básica, y de ahí la importancia también, y todo este tema de educación financiera, que las personas también vayan cotizando a los otros 2 pilares, ¿verdad? De tal manera que al final puedan tener una pensión que venga de 4 fuentes de ingreso. Claro. Por ahí han ido avanzando los países europeos, que son los que tienen, digamos, ya más cerca este problema de aumento de esperanza de vida, y yo creo que Costa Rica tiene grandes retos, ¿verdad? Pero como usted lo menciona, no lo ha hecho tan mal. Yo creo que hemos ido avanzando despacio, pero yo creo que en la dirección correcta, y yo creo que dar un mensaje de optimismo, porque si hay, por otra parte, una gran diferencia entre el joven, ¿verdad?, que va construyendo su pensión, que va preocupándose, que cotiza, y la persona, ¿verdad?, o el joven que dice, no, mira, no va a haber pensión, a mí no me van a pagar nada, porque eso es un mito, ¿verdad? Al final, los mitos, ¿verdad?, cuando se confrontan con la realidad, el que pensaba, ¿verdad?, que sí había pensión, iba a recibir su pensión, y el que pensaba que no cotizaba, todo, se enfrenta a la realidad de que va a tener que vivir 25, 30 años, dependiendo posiblemente de los hijos, de alguien que, bueno, ya los hijos, ¿verdad? Ya ese tema, ¿verdad?, de los hijos va a ser muy poco, porque a la larga se va a tener 1 o 2 hijos, y a la larga, por la movilidad que hay, se estén en el extranjero, no puedan, entonces es un riesgo muy grande el descuidar nuestra pensión. Claro. Ahora, hoy en día, cuando alguien se pensiona, más o menos cuánto recibe de pensión de los últimos salarios, del último año, una cosa así por el estilo, más o menos cuánto, que usted lo llaman tasa de reemplazo, ahora el término técnico, pero la persona, si mañana ya
sale de la vida laboral y se pensiona, más o menos cuánto es lo que recibe porcentualmente por el concepto de pensión del IBM, Jaime. Sí, bueno, el IBM, bueno, ahí depende un poquito también de los años cotizados. Sí. El IBM da una pensión básica por los primeros 20 años, ¿verdad? Okay. Entonces, si una persona solamente cotizó 20 años, pues puede recibir entre un 45 y un 52% más o menos. ¿Verdad? A eso hay que agregarle, ¿verdad? En este caso, lo que pudiera darle el segundo pilar por esos 20 años, ¿verdad? Que puede rondar tal vez un 10%, 8 a 10%, ¿verdad? Entonces ahí podría construir una pensión entre un 55, ¿verdad? por ciento por ahí. Okay. Pero si la persona cotiza más años, ¿verdad? En este caso nuestro promedio son 30 años de cotización, algunos llegan a cotizar 35, otros 40 años, ¿verdad? Pensando que alguien empezó a los 25 y se va a los 65, puede perfectamente llegar a cotizar 40 años. Entonces, si ese es el caso, puede llegar incluso a tener o consolidar una pensión de IBM que pudiera rondar el 60% y en el segundo pilar una pensión que pudiera llegar incluso a más del 15%. O sea, podría construir una pensión como de un 75% si llega a cotizar 40 años, ¿verdad? Porque el número de cotizaciones es muy importante para los dos pilares. Claro. Y si de paso tiene un tercer pilar, ¿verdad? Voluntario, y podría hasta completar otros 5 o 10%. ¿verdad? Entonces puedes acercarse mucho a lo que es su promedio salarial de los últimos años. ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la tasa de reemplazo, que llamamos nosotros, o el monto que vamos a recibir, depende mucho también de los años cotizados, de cotizar sobre nuestro ingreso real. ¿verdad? Posiblemente a futuro haya más trabajadores independientes o que trabajen más por servicios. Y muchos van a tratar de lo que llamamos nosotros evadir la seguridad social y pagar lo mínimo, ¿verdad? Porque de por sí, ¿verdad? El problema es que si se paga lo mínimo, ¿verdad? Al final también voy a recibir lo mínimo, ¿verdad? Plata hoy, pero menos en el futuro, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer ese esfuerzo de cotizar sobre los ingresos reales para que cuando ya nos retiremos podamos más o menos sostener ingresos similares a los que teníamos, ¿verdad? Porque casos así, digamos, como Bill Gates o Messi o eso, son muy pocos, ¿verdad? Sí. La gran mayoría de nosotros vamos a depender, ¿verdad? De nuestros salarios o del ingreso de una pequeña empresa o un pequeño emprendimiento, ¿verdad? Y vamos a necesitar de la pensión para financiar nuestro consumo. Ahora, esto que mencionas es bien importante porque a la oficina muy a menudo de repente nos preguntan como números mágicos, ¿verdad? ¿Cuánto voy a recibir de pensión? Y automáticamente multiplican y sin tomar en cuenta de que tal vez Jaime trabajó muchísimos más años que yo, o Jaime se fue al exterior a trabajar con un organismo internacional, no cotizó en Costa Rica. Entonces, aquí me parece que hay que hacer una observación importante de lo que llevamos, y es que no hay como números únicos, ¿verdad? Lo que le corresponde a Jaime puede ser un poquito diferente a lo que le corresponde a Danilo, porque vivimos vidas laborales diferentes, ¿verdad? Muy, muy diversas, ¿verdad? Ahora, lo planteo diferente, ¿verdad? Mis hijos, ¿verdad? Mis hijos que deben estar entre los 35 y los 40 años, más o menos, ahí en promedio, y hay una buena cantidad de muchachos que deben andar por esa situación. Si uno quisiera darles una idea de condiciones más o menos normales, ¿cuánto podrían esperar? ¿Pueden esperar ese 45, 50%? ¿Hay factores que podrían incidir para que no se pueda lograr ese 45, 50%? Y el mensaje es, están a tiempo de métale duro al régimen de cuenta individualizada, o tranquilos, el mundo no va a cambiar y dentro de 30 años cuando se pensionen van a recibir más o menos lo que recibió su papá 30 años atrás. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué mensaje podemos ir planteándole? Y yo sé que te estoy pidiendo una pregunta que posiblemente tiene un carácter actuarial muy grave, ¿verdad? Pero ¿cómo la aterrizamos como para que mis hijos más o menos digan, bueno, hay esperanzas, hay expectativas positivas dentro de lo que cabe? Sí, esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Porque
esto que hablábamos ahora más o menos son las condiciones actuales y posiblemente de una generación que puede ir pensionándose entre 5 y 10 años. Pero como le decía al principio, bueno, ¿quién puede visualizar cuál va a ser la Costa Rica o el mundo dentro de 30 años, ¿verdad? No lo tenemos muy claro. Con suerte ni 10. Con suerte ni 10. Con suerte de 15 años ya tenemos una... Exacto. Entonces, posiblemente, ¿verdad? Todo este tema de transformación demográfica vaya a seguir. Costa Rica tiene que entrar a un debate sobre el tema de las cotizaciones sociales, ¿verdad? Y el nivel de impuestos, ¿verdad? Hoy hablar de impuestos, ¿verdad? Es muy complejo, ¿verdad? O también nosotros hemos visto que ya Costa Rica tiene un nivel alto, digamos, de lo que se paga por cotizaciones sociales. Entonces, ¿esto qué quiere decir, verdad? Que el IBM, con los cambios que ya están aprobados, va a llegar a tener una cuota de aproximadamente un 12,5%, más o menos. Bueno, con ese 12,5%, si uno lo tiende, ¿verdad?, más o menos a individualizar, ¿verdad?, porque antes con ese 12,5% se podía pagar más pensión porque había un montón de cotizantes, ¿verdad? Entonces alcanzaba, ¿verdad? Había muchos cotizando esa. Pero como van a ser menos, entonces posiblemente ese 12,5% hay que irlo transformando a más o menos lo que cada persona cotiza. O sea, el IBM va a ir tendiendo a devolverle a la persona más o menos algo relacionado con su esfuerzo contributivo. Hoy recibe más, recibe un poco más, ¿verdad? Porque ahorita tenemos 4 y resto de cotizantes por pensionado y eso permite, ¿verdad?, financiar todavía un poco, pero eso se va a ir. Entonces, posiblemente, ¿verdad?, y esto está pensado en que más o menos a futuro los cotizantes puedan recibir al menos un 60%, ¿verdad?, de su promedio salarial. Digamos que eso es como un número ahí, más o menos internacional, donde se habla de que las personas puedan como mínimo recibir un 60%. Bueno, uno podría pensar de que el IBM, ¿verdad?, podría hacer un esfuerzo para dar una pensión básica, que se ha hablado que puedan dar, hoy pues muchas personas pueden obtener un 55, un 60 de IBM, pero a futuro, con lo que hemos estado viendo y eso, puede ser que ese porcentaje sea mucho menor, ¿verdad?, sea 40 o 45 como máximo, ¿verdad? Entonces, es muy importante los otros pilares, porque ya cuando el ROP haya madurado, ¿verdad?, por ejemplo, en el 2040, ya va a tener 40 años de acumulación de recursos las personas. Hoy ya están generando, ¿verdad?, pensiones complementarias, están generando un complemento importante, pero este complemento va a seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, posiblemente, ¿verdad?, en el tanto se ajuste IBM en su reemplazo, pueda ir sustituyéndose por más aportes del ROP y eventualmente, lo que usted decía, muy importante, bueno, y si es una persona de 30, 35 años, ¿verdad?, que todavía tiene un horizonte de vida laboral de 30 años más, puede invertir en un fondo voluntario que vaya también generando, ¿verdad?, un complemento adicional y tener 3 pilares bastante sólidos, ¿verdad?, que financien, ¿verdad?, porque bueno, esperemos, ¿verdad?, aunque haya muchos cambios, ¿verdad?, que precisamente ese esfuerzo individual y la economía vaya mejorando en muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que los fondos de pensiones hemos ido poquito a poco, ¿verdad?, generando inversiones, ¿verdad?, que van ligadas pues, posiblemente a mejores rendimientos, ¿verdad?, conforme la productividad, ¿verdad?, vaya avanzando. Entonces es muy importante tener cotizaciones también y ese esfuerzo y esa cultura financiera. O sea, no dejar de lado el tema de que un día, ¿verdad?, voy a retirarme del mercado laboral y voy a tener que financiar y voy a seguir siendo consumidor, ¿no? Claro. Ahora, en esto que estás mencionando, hemos dejado de lado un tema que escapa un poquito a la situación del IBM, y es la cantidad de gente que se está quedando en la informalidad, ¿verdad? Que en la medida que el país lograra establecer políticas y adoptar medidas que estimule que esta gente se reincorpore, son cotizantes, serían nuevos cotizantes, ¿verdad? Y entonces sería como crear una nueva población que alimente, le meta un oxígeno y reduzca un poquitito la presión que puedo intuir de lo que decís que podría haber sobre el sistema de pensiones. Se nos ha estado como fugando gente por circunstancias que van más allá de lo que puede hacer el IBM. Pero uno podría esperar que en un horizonte de 15 años, esa es la ventaja, no estamos hablando de que el año entrante, en un horizonte de 15, 20 años,
podamos volver otra vez a convencer con programas como este a la gente de que se reincorpore a la formalidad, se adopten políticas, la economía se está desempeñando relativamente bien dentro de lo que cabe y que comiencen a cotizar y vuelvan a darle otra vez otra dosis de tracción al sistema. ¿Uno puede alimentar esa expectativa o es soñar demasiado? Jaime, cómo lo ves? Sí, yo creo que este tema de la informalidad, bueno, es una de las principales preocupaciones que la institución ha tenido a nivel de junta directiva incluso, ¿verdad? Y es ver cómo, porque digamos nuestros sistemas han sido muy pensados, ¿verdad? En todo este tema del trabajador formal que va a una empresa, va, trabaja 8, 9 horas, cotiza, tiene su patrón, ¿verdad? Y eso ha ido cambiando, ¿verdad? De una u otra manera, pues la institución ha hecho algunos esfuerzos, no todos, ¿verdad? Por ir flexibilizando un poquito más el sistema, ¿verdad? Hay personas que trabajan medio tiempo, personas que hay una tarea pendiente que se ha ido avanzando, que usted lo mencionaba ahora, bueno, cómo, y ya hay instrumentos, ¿verdad? Que los países han avanzado, cómo hacer, ¿verdad? Si una persona trabaja 8 años en Argentina, 6 años en España y 8 años en México, ¿verdad? Y 6 en Costa Rica, bueno, trabajó en 4 países y en ninguno tiene pensión, ¿verdad? Porque no, entonces, por medio de convenios internacionales y demás, generar una pensión, ¿verdad? Global, ¿verdad? Eso hay instrumentos que la institución ha venido valorando, ¿verdad? Y ha venido impulsando, de tal manera, ¿verdad? Que son mecanismos, ¿verdad? Que uno podría pensar puedan ayudar a ir disminuyendo la informalidad. Lo mismo que la cultura financiera, ¿verdad? Claro. Yo creo que es muy importante que la persona, aunque tenga un emprendimiento, aunque tenga, digamos, sepa de la importancia de estar afiliado y estar cotizando. Nosotros hemos visto, porque en pensiones tenemos todos los sector independiente, ¿verdad? Cómo hay trabajadores independientes que aunque su negocio es pequeño y eso, han hecho su esfuerzo por tener las cuotas y bueno, han logrado una pensión que no solamente es para el tema de dejar el mercado laboral a una determinada edad, le han cubierto ante una eventual invalidez, ¿verdad? Que ninguno estamos exentos, ¿verdad? De tener una situación de salud, ¿verdad? O incluso en algún tema de fallecimiento, la protección a sus familiares. Entonces, este paquete de beneficios es un tema que hemos estado trabajando, ¿verdad? Para la población joven, para la población independiente. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el país tiene que hacer un esfuerzo. Habrá que haber un tema así que ya se escapa un poco, ¿verdad? Al ser sistemas contributivos, habrá un sector de los trabajadores independientes que le cuesta, ¿verdad? El tema de sacar, pero bueno, ya eso es un tema más de cómo como Estado, como sociedad, apoyemos estos grupos, ¿verdad? Hay formas, hay incluso un artículo de la Ley de Protección del Trabajador que da unos recursos para apoyar un poquito y subsidiar, digamos, a trabajadores independientes que están, ¿verdad? En condiciones de pobreza y que les cuesta, ¿verdad? Completar. Hay unos, pero yo creo que tal vez no lleguemos a consolidar, ¿verdad? Una situación donde resolvamos del todo el problema, pero yo creo que sí hay muchas oportunidades para avanzar y reducir por lo menos esa informalidad que estamos viendo. Dicho todo esto, Jaime, se justifica entonces, se justifica el pesimismo que percibimos en los muchachos de 35 o 30 años. Es un pesimismo que no ofrece ningún beneficio, es un pesimismo que está fundado en premisas un poco distorsionadas. ¿Cómo lo ves vos? No solo como gerente del régimen de pensiones, sino como ciudadano del país. Se justifica este pesimismo, los muchachos que percibimos, que nosotros percibimos en las presentaciones que hacemos a menudo. Sí, nosotros en esta línea, ¿verdad? Que usted comenta, lo que hemos visto, ¿verdad? Es que los muchachos, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno es joven, pues tiene intereses muy inmediatos, ¿verdad? No está pensando en la pensión, honestamente, está pensando en ir a la playa, comprarse un carro, ¿verdad? Viajar, y de pensión alguien lo resolverá, ¿verdad?
Y entonces anda un mito, ¿verdad? Porque en realidad es un mito que hemos visto, ¿verdad? Que se va a ir trasladando, no, pensión de por sí no va a haber, o por sí ya los que están ahora son los que se van a consumir, ¿verdad? Eso es. Pero el problema que tiene este mito, ¿verdad? Es que no tiene ningún fundamento, por lo que hemos conversado, ¿verdad? Sí, Costa Rica tiene, ¿verdad?, los elementos y los sistemas suficientes para garantizar una pensión a las personas, pero lo peligroso, lo más peligroso de esto es que si creemos ese mito y nos olvidamos del tema de la pensión, la vida pasa muy rápido, ¿verdad? Y digo, hoy un muchacho tiene 20, 30 años, pero 10 años son un abrir y cerrar de ojos, y ese muchacho que hoy tiene 35, en 10 años va a tener 45, Sí, ya suena. ¿verdad? Y ya 45 ya va buscando uno Suena diferente, ¿verdad? Suena diferente, ¿verdad? Y ya 10 años más son 55, ¿verdad? Y 10 más y ya está pensionado, ¿verdad? Entonces es muy veloz, Sí, sí. y si perdemos esa ventana y nos quedamos con el mito, el problema es que el mito no te va a dar la pensión, el sistema sí, ¿verdad? Y ya será un reto de la sociedad y los administradores de cada momento, ¿verdad? Ir garantizando esa sostenibilidad. Y bueno, este tema de que el sistema de IBM va a quebrar lo vimos desde el año 90, los 80. Yo he encontrado estudios, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Hasta encontré una vez una noticia, ¿verdad? De estas creo que el año 50, que decía IBM entrará en problemas, ¿verdad? De 1905 tiene sistema público, Alemania tiene sistema público, Suecia tiene sistema público, ¿verdad? Y de ahí están, ¿verdad? Y son ya sociedades donde están viviendo con dos cotizantes por... Claro, ajustes van a tener que haber, esto, pero hay formas, ¿verdad? Y también Costa Rica, como digo yo, siento yo que tiene la gran ventaja de haber apostado por un sistema multipilar, donde, bueno, no ha concentrado todo el riesgo en el sistema público, sino que también hay dos pilares más que han venido a ayudar a este primer pilar, entonces tenemos tres pilares, ¿verdad?, para consolidar, y yo creo que lo importante es tratar, ¿verdad?, de fortalecer nuestra pensión cotizando para los tres pilares. Claro, claro. Tal vez una pregunta que nos desvía un poquito o nos complementa más bien lo que estamos conversando, y es, ¿en qué se invierten los recursos del IBM? ¿En qué está invertido eso? Porque de repente puede ser que ese mito también está alimentado de que, no, quién sabe qué barbaridades que han hecho con la plata. Contanos un poquito en qué está invertido los recursos del IBM. Sí, aquí es muy importante, ¿verdad?, también describir esta parte, porque lo que son los fondos del IBM son muy importantes, ¿verdad? Son vitales, digamos, para todo lo que es el financiamiento del IBM, pero la reserva como tal, los fondos de IBM, son un poquito distintos a el papel que juegan, digamos, en las operadoras de pensiones. Claro. Porque del IBM lo principal es, ¿verdad?, las cotizaciones que vienen de la economía. Entonces, para el IBM la base de sus ingresos viene de los aportes de los cotizantes, ¿verdad? Y entonces es muy importante el empleo, es muy importante la formalidad, es muy importante las condiciones económicas. Pero también, digamos, en el tiempo se ha generado una reserva, un fondo de pensiones, que sobre todo es para ir atendiendo contingencias y para financiar parte del gasto. Este fondo, ahorita en la pandemia, fue fundamental, ¿verdad? Porque cuando tuvimos cerraron las empresas, la caída de cotizantes, ¿verdad?, tuvimos, ¿verdad?, que con vencimientos, intereses, y pudimos pagar todas las pensiones puntualmente, ¿verdad? Ese fondo, hay que irlo fortaleciendo. Y bueno, hoy fundamentalmente el mismo está invertido en valores del gobierno, ¿verdad? Pero hay una parte que se invierte en el sector privado, ¿verdad? Lo que pasa es que Costa Rica, ¿verdad?, es un país muy limitado, ¿verdad? Entonces hay una normativa, ¿verdad?, que está vigente, ¿verdad?, que bueno, por todo un tema que hubo ahí de situación de inestabilidad en el mercado internacional, la situación de Rusia con Ucrania y eso, la Junta quiso ver un poco el tema más prudente, pero yo creo que está apuntando a diversificar las inversiones en el exterior, ¿verdad?, para aprovechar precisamente todas estas ganancias que hemos estado viendo que pueden suceder en la economía internacional. Y también hay un tema ahí pendiente, ¿verdad?, de desarrollo más, de discusión país, de cómo generar que los fondos de pensiones inviertan en obra pública. Entonces, son cosas que yo creo que están ahí para avanzar y que creemos que en un corto plazo podemos caminar por esa línea. Claro, claro. Creo que
vale la pena complementar esto que acabas de mencionar. En algunas presentaciones que hemos hecho nos sorprende en alguna medida que la gente en Costa Rica no tiene dimensionado las platas que hay de todo lo que aportamos a los diferentes sistemas de pensiones, ¿verdad? Y entonces, si mal no recuerdo, si tomábamos todos los recursos, me parece recordar que estaban metidos los del IBM, pero principalmente el ROP, el FCL, lo que hay un poquito en los fondos voluntarios. Me parece recordar que el monto que había acumulado, así como a marzo, abril de este año, alcanzaba para comprar prácticamente toda la operación de la Bolsa Nacional de Valores de un año. Es un monto gigantesco, es un monto muy, muy grande, que eso de alguna manera refuerza lo que mencionas, eso desdice un poco de que está quebrado. Bueno, si estuviera quebrado no tendríamos esa cantidad de dinero, ustedes estarían ahí raspando la olla, ¿verdad?, para pagar las pensiones. Y no, en realidad tenemos unos recursos realmente muy, muy grandes, lo cual es una buena noticia. La no tan buena es que el mercado financiero, el mercado de valores en nuestro país, no está preparado para suplir títulos a los fondos tan grandes, como pueden ser los de cuentas individualizadas o el IBM. Y eso es un poco lo que explica por qué ustedes tienen que acudir posiblemente o tendrán que acudir más a mercados internacionales. No es simplemente porque lo encuentran artístico o es muy de moda, es que simplemente no hay suficientes títulos en el país para alimentar jugadores ya tan requete grandes, y esto lo entendemos que es una problemática que se ve en otros países también, ¿verdad? Que no alcanza el mercado de valores, mercados más grandes que el nuestro, para alimentar las demandas de los regímenes de pensiones. Sí, así es, ¿verdad? Yo no tengo tal vez el dato exacto, ¿verdad? Pero en un dato reciente se hablaba, ¿verdad?, de que la unión de todos los fondos de pensiones, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, que tiene el IBM invertido, que son un poco más de 4.000 millones de dólares, lo que tiene Jupema, lo que tiene el Poder Judicial y lo que tienen las operadoras, ¿verdad? Entre ellos la operadora de la Caja, la operadora del Popular, del Nacional, bueno, todas las operadoras. Bueno, llegan casi, yo creo que, no sé si están ya cerca o más del 40% del PIB, ¿verdad? Eso es. Entonces es un volumen de recursos muy importante, Muy grande. ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad?, que, bueno, efectivamente, ¿verdad?, las condiciones del mercado nacional no han sido, digamos, suficientes para absorber esa cantidad de recursos. Ha habido, y sobre todo en este caso las operadoras, han diversificado sus portafolios, ¿verdad? Y o tienen en este momento una buena parte. Bueno, nosotros vemos que también eso, los fondos de pensiones, ¿verdad?, o lo que serían sus homólogos, ¿verdad?, las operadoras de Colombia, de Chile, de México, ¿verdad?, efectivamente también, ¿verdad?, han ido o han aprovechado estas oportunidades que muchas veces el exterior da, con posiblemente, ¿verdad?, las variaciones, ¿verdad?, normales, ¿verdad?, que hay en un mercado internacional, pero aprovechando, digamos, la diversificación. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay todavía la discusión de cómo esos fondos pueden impactar más el desarrollo del país, ¿verdad? Por ejemplo, se dice que en la Ruta 27 hay inversión de fondos internacionales canadienses, ¿verdad?, de pensiones. Y bueno, yo creo que los fondos de pensiones nacionales también pueden apuntar a eso. Así que es muy interesante este reto en esa línea. Okay. Un poco como para ir terminando de anudar todo este montón de cabitos que hemos tocado en este rato, Jaime. Claramente deberíamos estar aceptando que es un mito, de que los fondos están quebrados, que el IBM no me va a ofrecer nada, no me va a dar nada. Ese pareciera ser una afirmación que no se sostiene, difícilmente se sostiene esa afirmación. En segundo lugar, estamos hablando de unos recursos que tienen una cantidad de dinero suficientemente grande como para uno creer que no, no hay asidero para esa afirmación tampoco, ¿verdad? La cantidad de recursos está ahí, y en un horizonte razonable uno esperaría que eso todavía sobrelleve
los requerimientos de pensiones. Sí, ciertamente, como vos decís, hay que pensar en que hacer ajustes. Todos hemos tenido que hacer ajustes, ¿verdad? Conforme nos hacemos más viejillos, conforme nuestras fuerzas van flaqueando un poquito, aparecen otras enfermedades. Un montón de ajustes hemos tenido que ir haciendo. La economía ha tenido que irse ajustando al hecho de que hay menos agricultura y más servicios. Todos hemos tenido que ir ajustando de alguna forma, ajustándonos a las nuevas circunstancias de los cambios en las economías. Y pareciera que efectivamente en el futuro, en unos 15 o 20 años, los muchachos de hoy van a tener que pensar más todavía en lo que pueda aportar el sistema de cuenta individualizada, sin perjuicio de lo que pueda hacer el Estado para las personas que no han podido cotizar por diversas razones. Como conclusión, Jaime, te pregunto, para mensaje a los muchachos que nos seguirán en este espacio, ¿valdrá la pena aportar? ¿Valdrá la pena o mejor nos abandonamos a la suerte, que tatica Dios nos agarre confesados, o valdrá la pena meterle esfuerzo, preocuparse por aprender un poco más, entender cómo funciona el sistema de pensiones de la caja? Un mensaje de cierre, Jaime, sobre todo para los que ya vos y yo ya estamos ya más maduritos, ¿verdad? Pero los jóvenes, ¿qué podríamos decirles? Bueno, yo creo que ahí el mensaje que usted va ahora es una forma, digamos, de que los jóvenes puedan entender el sistema de pensiones, ¿verdad? Y usted lo exponía ahora de una manera muy, muy sencilla, como para que los jóvenes entiendan cómo un sistema puede transformarse, ¿verdad? Todos empezamos en algún momento en nuestra vida laboral, posiblemente solteros, ¿verdad? Y tenemos un salario que nos dan, ¿verdad? Si nosotros en ese momento, ¿verdad?, proyectamos nuestra vida a 25 años con esas condiciones, ¿verdad?, y la forma en que gastamos los recursos, pues posiblemente no sería sostenible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente la mayoría, algunos se van a casar, algunos van a vivir en el exterior, y bueno, ¿qué va a haber? Que en algún momento, cuando se está empezando a laborar, bueno, tal vez todo mi salario lo pueda destinar en algunas cosas, ¿verdad? Pero cuando ya vaya a tener un hijo, o vaya a vivir en un extranjero, o tenga alguna situación de enfermedad o algo, voy a tener que ajustar esos ingresos. En el camino voy a tener otros ingresos, a la larga voy a cambiar de trabajo, a la larga me va a aumentar la productividad, no sé, va a haber muchas variables. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida personal? Nos vamos ajustando conforme. Es lo mismo en un sistema de pensiones. Un sistema de pensiones nace en una Costa Rica del 47 con unas condiciones que, si las mantiene en el tiempo, no va a responder a la necesidad que hay actual. Entonces, los sistemas de pensiones, eso es lo que han hecho, irse adaptando. Entonces, eso va a ir garantizando que haya esa posibilidad de que los sistemas siempre den algún tipo de pensión, ¿verdad? No todo está resuelto, pero yo creo que el país va en la dirección correcta. Entonces, lo que hay que destruir es como ese mito, o ir llevando este mensaje a los jóvenes de que la suerte, o tatica Dios, o alguien, o el Estado va a resolver nuestros problemas, o los hijos, ¿verdad? Sí. Eso tal vez en los años 20 o 30, tal vez, ¿verdad? Sí. Había un señor de la casa, ¿verdad? Sí, tenía 7 hijos, y bueno, ahora sí, ya cuando llegó a cierta edad, bueno, ya yo trabajé, ahora ustedes 7 hijos me van a mantener. Los gatos no me van a mantener. Pero ahorita, ¿verdad? El gato no, ¿verdad? No me va a mantener, ¿verdad? Ni el perro, ¿verdad? Ni el perico, ¿verdad? No sé, bueno, los pericos ya no son. Entonces, hay una importancia fundamental, y sobre todo en estos tiempos, de que cada persona se preocupe por su pensión, ¿verdad? Es como este cuento, ¿verdad?, que hay, ¿verdad?, de la hormiga, ¿verdad?, ¿verdad?, que sabía que venía el invierno, ¿verdad? Y una hormiga, ¿verdad?, siguió ahí bailando, ¿verdad?, y no recogió nada, y la otra se preparó e iba, ¿verdad?, llevando, ¿verdad?, a su lugar ahí comida, ¿verdad? Y vino el invierno de la vida, ¿verdad? Claro. Donde ya no había fuerzas, ¿verdad? Y la hormiga, que no era previsora, pasó frío, pasó hambre, y la hormiga que era previsora,
pues ahí tuvo lo necesario, ¿verdad? Ese ejemplo, ¿verdad? Hoy es muy relevante y yo creo que ese es un llamado a los jóvenes, ¿verdad? Preocuparnos como esa hormiga previsora, hacer hormigas previsoras, porque el invierno de la vida a todos nos va a llegar, todos vamos a tener un momento en que ya las fuerzas no nos van a dar para trabajar, pero vamos a seguir consumiendo, ¿verdad? Y es muy importante tener, ojalá, todos los pilares que tiene el país, tener un ingreso que nos ayuden a enfrentar esos momentos de la vida. Excelente. Yo espero que ustedes, los que nos han acompañado en este espacio, lo hayan disfrutado tanto como este servidor. Ya uno ya está muy cerca del momento de pensionarse, pero hace 30 años, pues posiblemente yo también me hacía el mismo comentario de que no va a quedar nada para nosotros. Bueno, no, sí quedó, y posiblemente hoy lo veo con un optimismo razonable, con algunas reservas, sí, pero hay espacio. Aquí posiblemente caben dos menciones importantes para cerrar. Uno, indispensable que los muchachos se vayan educando en materia de temas financieros. Parte de quizás de este mito, la alimentación de este mito descansa en la ignorancia, ¿verdad? De algunos conceptos, ¿verdad? Puesto de manera tan técnica como la tasa de reemplazo, o de manera tan gráfica como la hormiguita previsora que mencionas, Jaime. Y lo segundo es que nada nos va a caer del cielo así porque así. Hay que hacer un esfuerzo, ya seamos asalariados o trabajadores independientes. Creo que las circunstancias de las economías han cambiado suficiente como para entender que hay que poner mucho más de nuestra parte, pero también tenemos mucho más posibilidades para poner de nuestra parte. Nuestros abuelos posiblemente, en términos de estudios, de su formación, la cantidad de hijos, era muy difícil. Hoy en día tenemos quizás unos márgenes de acción mucho mayores. Ese es un poco el esfuerzo que ha venido haciendo la Oficina del Consumidor Financiero, con espacios y con invitados de lujo como Jaime, que nos acompañó esta tarde, para tratar de entender y sobre todo propiciar un espacio no al pesimismo, sino a reflexionar un poco más, formarnos, educarnos en los temas que nos hace falta. La oficina seguirá manteniendo esta línea, seguirá aportando información para que la gente, todo lo que quiera preguntar, lo pregunte, y tratemos de ayudarle a resolverlo por estos medios. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde. Jaime, súper agradecidos, como ciudadano muy feliz de que el país tenga funcionarios públicos como vos, bueno, y todo tu equipo en la caja. Y ojalá que veamos en el futuro todavía resultados aún más positivos que los que vemos hoy mismo. Así que muchísimas gracias por la visita. A ustedes que nos acompañaron aquí, muchísimas gracias. Los esperamos en una próxima entrega de Tardes de Café.